Buenas gente, hoy vengo a hablar sobre el conflicto argento-paraguayo de 1911 y 12. Por ahí. Nadie lo sabe, pero en esos años entre Argentina y Paraguay hubo rompimiento de relaciones diplomáticas, captura de buques, un bloqueo naval y hasta ataques a buques argentinos por parte de los paraguayos. Sí, así, a los tiros. Así que empiezo contándoles cómo se llegó a eso. Era el año de 1908. En esa época Argentina tenía una influencia enorme sobre Paraguay. La empresa naviera de Mijanovich, de capitales argentinos, tenía casi todo el monopolio del pasaje entre el río Paraná y el río Paraguay. La empresa toninera de Carlos Casado, también de capitales argentinos, en Paraguay había creado la primera fábrica de tanino quebracho de toda América. Era propietaria de más de 3 millones de hectáreas, era dueña de vías férreas, casas particulares, telégrafos, escuelas, almacenes y teléfonos. El Banco Francés del Río de la Plata, que en realidad era de capitales argentinos, influenciaba tanto en el gobierno paraguayo que no les permitían pedir préstamos sin de que este banco intermediara. La Paraguay Central Railway Company, de origen inglés pero con acciones de diversos países, era la principal vía férrea de todo el país y el 85% de las acciones estaban en manos del senador y empresario argentino Benito Villanueva. También Campos y Quebrachales de Puerto Sastre, la River Plate Quebracho Company y Quebrachales fusionados fueron otras empresas argentinas establecidas en el Paraguay y dueñas de cientos de miles de hectáreas, puertos y locomotoras, y que en la próxima guerra civil protestarían constantemente con respaldo de la embajada argentina. En fin, paso a resumir rápidamente lo que fue la Guerra del Centenario, llamada así por darse en los años en el que el Paraguay cumplía 100 años como país independiente, y que tristemente no pudieron festejarlo por culpa de esa guerra civil. En 1908 una revolución intentó derrocar al presidente Benigno Ferreira, y aunque no pudieron, tuvo que renunciar y asumió su vicepresidente Emilio González Navero, quien se cagó hasta las patas y puso estado de sitio con el que militares empezaron a allanar viviendas en busca de opositores, se torturaron a militares que habían permanecido fieles a Ferreira y se cerraron varios medios de prensa. Dentro de todo este quilombo se halla una historia interesante de un socialista argentino llamado José Guillermo Bertotto, quien junto con el español Rafael Barret tenían un periódico llamado El Germinal, y juntos habían rescatado decenas de paraguayos heridos en los tiroteos que se hicieron durante el golpe de estado. En un acto del Día del Trabajador, Bertotto estaba dando un discurso cuando la policía paraguaya intentó asaltarlo para hacerlo callar, pero obreros y periodistas lo rodearon para salvarlo y la policía se terminó yendo. En un artículo del Germinal, Bertotto denunció la detención de 300 personas por las autoridades represivas, por lo que el gobierno paraguayo lo apresó, lo azotó y sableó bestialmente tirado sobre una mesa, y encima le hizo tragar la hoja en la que lo había escrito. Luego de esto, tanto Bertotto como Barret fueron deportados del Paraguay. En 1910 finalmente llegaron las nuevas elecciones paraguayas y asumió Manuel Gondra, quien había nacido en Buenos Aires, y eso era inconstitucional. Así que el coronel Albino Jara, quien había participado en la revolución de 1908 y fue el jefe de la represión en esos años, le hizo un golpe de estado y tomó el cargo de presidente de la República del Paraguay. A partir de ahí la situación del Paraguay se va al carajo, y en tan solo 2 años pasaron 7 presidentes distintos. Las provincias de Corrientes, Formosa y Buenos Aires serían sitios en donde durante todos esos años se exiliaba el bando perdedor, y allí planeaban su regreso al país para derrocar al gobierno establecido. Obviamente las relaciones argento-paraguayas se deterioraron, ya que la guerra entorpecía los negocios de los capitalistas argentinos. Una ley de servicio militar obligatorio obligó a los trabajadores de las empresas tanineras argentinas a dejar sus puestos. Las autoridades gubernamentales confiscaron los buques de la compañía Mijanovich, aunque después se lo devolvieron, y hasta llegaron a atacar establecimientos como el de Quebrachales fusionados en el Chaco paraguayo. Por lo que el gobierno argentino envió una escuadrilla naval comandada por el almirante Eduardo O'Connor para proteger sus intereses. En medio de todo esto se alza con el poder Liberato Rojas, quien acusó a Argentina de promover una revolución en su contra para anexar a Paraguay e intentó hacer una alianza con Brasil, puesto que en Buenos Aires existía un empresario portugués llamado Manuel Rodríguez, que era accionista de los ferrocarriles paraguayos y no quería que se construya una vía férrea entre Asunción y el territorio brasileño. Otorgó un préstamo de 30.000 pesos argentinos a los opositores de Rojas para comprar armamento en Europa, con el que superaron el armamento del
propio gobierno paraguayo. Por su parte, Mijanovic ayudó a los sublevados cediendo sus naves para el traslado de tropas porque quería obtener la obra del puerto de Asunción y una zona franca destinada a alimentar Mato Grosso y Bolivia. Y por su parte, el gobierno argentino no movió un pelo para evitar que los subversivos paraguayos pasaran por el río Paraná, pero a su vez el gobierno argentino aseguraba mantenerse neutral, y como prueba de ello expuso que un mes antes de la revolución le envió a Rojas artillería y fusiles antiguos. Sea como sea, la escuadra de O'Connor se prestó a proteger a Asunción de un posible bombardeo subversivo, a pedido del gobierno paraguayo. Pero la recagaron cuando las mismas autoridades de Asunción instalaron una pieza de artillería para atacar a los buques sublevados y dispararon por encima de los buques argentinos. Ante este agravio, el almirante O'Connor suspendió el derecho de garantía y dejó su suerte a la plaza de Asunción, por lo que dicha artillería fue retirada de la zona. En un momento, el torpedero argentino Thorne llegó a ser tiroteado por los sublevados paraguayos. La situación siguió empeorando debido a que Martínez Campos permitía que mucha gente se asilara en los buques Lambaré y Paraná, buscando escapar del gobierno dictatorial. Luego, bajo la acusación de transportar materiales de guerra a los revolucionarios, los buques Aymara e Iguazú fueron tomados por las autoridades paraguayas y obligados a transportar fuerzas de su gobierno. Lo mismo le pasó al vapor Iberá. También el vapor Paso de la Libertad fue intimado a detenerse por un barco de guerra paraguayo y luego fue ocupado militarmente. La gota que rebalsó el vaso fue cuando el canciller paraguayo Antolín Irala dirigió el 18 de enero una nota al embajador Martínez Campos solicitando una explicación del asilo dado a los sublevados y desertores del servicio militar obligatorio en sus navíos. El embajador respondió esta nota argumentando que el gobierno había cometido atropellos contra los intereses económicos de empresas y ciudadanos argentinos. Irala volvió a insistir en la intromisión argentina y terminó su nota diciendo: el gobierno no cederá bajo la presión de la fuerza y que si el gobierno argentino no quiere conformarse a las prescripciones estipuladas en tratado y se prevaliera de la superioridad material, Paraguay remitirá todos los antecedentes a la Comisión del Congreso de La Haya y a todas las naciones amigas, abrigando la esperanza de que algún día no se pudieran ya formar en el seno de su noble patria las revoluciones que destruyen la mía. La reacción del gobierno argentino no se hizo esperar, y por un telegrama mandado el 23 de enero de 1912, el presidente Roque Sáenz Peña había resuelto que si en el término de 24 horas no se retractaba de sus dichos, haría retirar la legación argentina. Pasaron 24 horas, Martínez Campos se retiró en el cañonero Paraná y O'Connor bloqueó el río Paraguay desde Concepción hasta su desembocadura. Pero el 17 de febrero se firmó un protocolo por el cual el nuevo canciller paraguayo anulaba los antiguos dichos del gobierno y se restablecieron las relaciones diplomáticas. La guerra siguió. Rojas fue reemplazado por Pedro Peña, quien era profundamente anti-Argentina y también acusó a este país de apoyar escandalosamente a los subversivos. Al final ganaron los subversivos y asumió un gobierno afín a los intereses argentinos. Para el historiador paraguayo Harken Krauber, la victoria de 1912 no representó solo la victoria de un grupo político sobre otro, representó también el resultado del apoyo financiero de una poderosa coalición de inversores y empresarios. Con la victoria de estos, había llegado la hora de concretar por lo menos alguno de los proyectos ferroviarios y agropecuarios de los financiadores liderados por Manuel Rodríguez. Fin.